Feliz noche para todos. El Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y los amigos que también han hecho un esfuerzo para reunirse hoy con nosotros en este estudio de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias justamente allí, en el libro de Apocalipsis, y vamos a juntos a examinar el mensaje que tiene para nosotros hoy este extraordinario libro. En el mismo capítulo 1 de Apocalipsis vamos a encontrar una característica, un elemento importante en este mensaje, y tiene que ver con el destinatario. Todo mensaje tiene un origen, un originador, un emisor de ese mensaje, pero sin duda alguna tiene también un destinatario, ¿no es cierto? Alguien a quien tenemos en mente para hacerle saber esa información que consideramos es vital, es importante para ese destinatario. Y el libro de Apocalipsis no es la excepción. Fíjense que en el capítulo 1, en el mismo versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Allí ya está definiendo el punto de partida del mensaje que está en todo el contenido de Apocalipsis. Es un mensaje que viene directamente de Dios. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que el origen del mensaje no podía ser de más alto nivel que el que está expreso aquí en esta introducción. Pero luego dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró entonces enviándola por su ángel, o por medio de su ángel, a Juan, su siervo. Entonces, ¿cuál es el destinatario del libro de Apocalipsis? Aquí los menciona como los siervos de Dios, para manifestar a sus siervos. Pero en el verso 4, el apóstol, el vidente Juan, haciendo como una especie de salutación, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que estén delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Está diciendo Juan a las 7 iglesias. Aunque originalmente menciona a los siervos de Dios en una forma muy general, ahora en el verso 4, a través de esta salutación, nos hace ver Juan que el destino de su mensaje son las 7 iglesias. Luego, cuando vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, vamos a notar una repetición que, por cierto, es una característica propia de la estructura literaria de Apocalipsis, en lo que se conoce como una forma quiástica, es decir, que el principio y el fin del libro van teniendo una relación pareja uno con el otro. Por eso, cuando estudiamos el capítulo 1, lo relacionamos con el capítulo final. Fíjense lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesús dice: yo les he enviado mi mensajero. Recuerden que ángel o ágelos en griego significa justamente mensajero, ¿verdad? El que porta un mensaje. Yo les he dado testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? Obviamente de todo lo que desarrolló en esas visiones del libro de Apocalipsis. Y nuevamente menciona que el destino de ese mensaje son las iglesias.
Aunque no dice 7 específicamente, el hecho de que lo mencione en forma plural, naturalmente, tiene que referirse a las 7 iglesias del capítulo 1 y el versículo 4. Entonces, está más que claro para nosotros que el destinatario, podríamos decir incluso, la protagonista del libro de Apocalipsis es la iglesia. El libro de Apocalipsis fue escrito pensando en la iglesia, y eso me dice a mí que Dios tiene en su corazón y en su mente a su iglesia. La tiene esculpida en las palmas de su mano. Somos la niña de sus ojos. Somos de su especial consideración. Dios tiene sobre esta tierra lo más precioso para Él, su iglesia. Y cuando Él escribe el libro de Apocalipsis, tenemos que hacer un poquito de historia en cuanto al contexto en el que nace el libro de Apocalipsis. Sabido es que Juan, uno de los discípulos de Jesús, que formó parte del grupo más íntimo de Cristo, ustedes recordarán que Jesús tenía una gran multitud que lo seguía, ¿no es cierto? Era un número muy grande de personas que le seguían. Recordamos por lo menos en un par de ocasiones que el número superaba los 8 o 10,000 personas. ¿Por qué? Porque al menos 5,000 hombres, dice, fueron alimentados en una oportunidad 4, en otra oportunidad 5,000. Era una multitud muy grande. Pero dentro de esa gran multitud había un grupo un poquito más, digamos, un poquito más comprometido, que es el grupo de los 70, ¿verdad? Que menciona el Evangelio de Lucas. Pero luego de ese grupo de 70 que estaban un poco más comprometidos, y sabemos que estaban más comprometidos porque fueron enviados en misión de 2 en 2, ¿recuerdan? De 2 en 2. Entonces quiere decir que era un grupo más organizado. No era esa multitud dispersa, informe, que variaba de día en día, sino que era un grupo un poquito más fijo. Pero luego, más cerca de Cristo todavía, estaba el grupo de ¿cuántos? De 12, de los 12 apóstoles. Y luego estaba un grupo, ¿cómo podríamos llamarlo? Los íntimos. El grupo más estrecho de Jesús, que eran ¿cuántos? Solo 3. Solo 3. Fueron aquellos, como decíamos en el sermón de sábado a la mañana, que fueron testigos de la transfiguración de Cristo poco antes de su crucifixión. Se trataban justamente de Juan, de Santiago y de Pedro. Y aquí Juan, el revelador, es justamente quien escribe esta carta. Pero este mensaje que recibe Juan, ¿en qué condición la recibe? He mencionado algo de eso anoche, y creo que el sábado también, en la mañana quiero decir. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, estaba pasando por un momento bien difícil de persecución. Durante el periodo del primer siglo de la era cristiana, se desataron contra la iglesia persecuciones terribles. Y una de ellas fue justamente la persecución que propinó el emperador Diocleciano contra la iglesia cristiana. El último de los apóstoles de Cristo, que era Juan justamente, fue perseguido también, y dice la tradición que en una oportunidad fue arrojado Juan a una caldera de aceite hirviendo con el fin de acabar con la vida de este testigo de Jesús. Pero dice la tradición también que Juan salió ileso de esa piscina de aceite hirviendo. Se dio una ducha. Y esto confirmaba la creencia entre algunos de que Juan no podía nunca morir. ¿Se acuerdan Juan capítulo 21? Cuando Jesús se aparta un poco para conversar con Pedro y luego Juan le está siguiendo. Bueno, en fin, hay una descripción allí de lo que Jesús dijo. Bueno, pero si yo quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces se diseminó la creencia de que Juan no iba a morir, pero Jesús no quería decir en absoluto eso. De cualquier manera, Juan, que no pudo ser aniquilado de esta forma, entonces fue desterrado a la isla de Patmos, que es hoy territorio griego. Y allí
Juan siguió dando testimonio de al Jesús a quien él amaba. El año 2006, como les conté ya hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, en el 2006 tuve la oportunidad de visitar la isla de Patmos, donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. ¿Y saben qué cosa me llamó la atención? Es una isla preciosa. Creo que en una oportunidad hace como 4 años mostramos las imágenes y todo eso. No sé si esta semana me dé tiempo, se los voy a mostrar. Hay videos, hay fotos de esos lugares. Voy a procurar mañana traer esas fotografías para que las vean. Estuvimos allí en esa isla, pero ¿saben qué me llamó la atención? En la isla de Patmos actualmente, no hay lugares nocturnos, no hay bares, no hay otras cosas que en cualquier otra ciudad griega o del mundo usted puede conseguir. Y eso se debe a que un hijo de Cristo, un hijo de Dios, estuvo en esa isla. Y hoy, 2000 años después, el impacto, la influencia de Juan se siente en la isla de Patmos. Qué impresionante. ¿Cuánto puede hacer por su comunidad y por el mundo un hijo de Dios fiel y dedicado? ¿Cuánta influencia puede ejercer, no solamente sobre sus inmediatos o contemporáneos, sino incluso en las generaciones venideras? Hoy, la influencia de Juan, el discípulo de Cristo, todavía se siente en Patmos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso. Ahora fíjese, Juan estaba allí como, podríamos decir, representante de una iglesia aporreada, una iglesia herida, una iglesia maltratada por estos emperadores romanos que de cuando en cuando se les ocurría la peregrina idea de recibir adoración. Y la adoración es un tema importante en Apocalipsis, que creo que es mañana que vamos a hablar de eso. La adoración es algo importante. La iglesia apostólica cristiana fue sometida desde sus comienzos a una crisis en materia de adoración. Es por eso que vamos a ver ese tema también en el libro de Apocalipsis a partir de mañana. Eran obligados los primeros cristianos a adorar al emperador. No solamente a sus panteones de dioses, pero incluso al emperador mismo. Y hubo varios emperadores, no todos lo hicieron, pero hubo varios emperadores durante el tiempo de la Roma imperial que reclamaron adoración para ellos mismos. Los primeros cristianos se vieron sometidos a persecución justamente cuando el gobernador o el emperador de turno exigió ser adorado. Y esos primeros cristianos fueron masacrados porque prefirieron dejar su sangre en la arena del circo romano antes que adorar a otro que no fuera a Cristo. Antes que adorar a otro que no fuera a su Dios, pero especialmente a Cristo, a quien ellos conocían ahora como su Salvador, su Señor y su Dios. Esto hizo que la iglesia fuese sometida a terribles persecuciones y se presentara delante de ella desde el punto de vista humano un panorama nada promisorio, un panorama de exterminio, un panorama de acabar completamente con la existencia de la iglesia. No solamente la persecución, sino la propia apostasía interna de la iglesia. Así que habían dos fuerzas contrarias al avance de la iglesia que amenazaban su existencia. Del lado de afuera, la persecución del imperio, que usando la amenaza, la tortura y la muerte, pensaban con eso destruir a la iglesia. Fue la herramienta que usó el mismo Satanás para desalentar a los primeros cristianos. Por eso el mensaje de Apocalipsis es la victoria de la iglesia sobre la muerte. Y el otro problema que afectaba a la iglesia era un problema interno, el problema de la apostasía, que también está abordado en el libro de Apocalipsis. Entonces, con esos dos problemas
ocurriendo en el mismo instante en que Juan vivía. Jesús le envía ese mensaje de esperanza, de fortaleza, de ánimo a Juan, a sus correligionarios, a la iglesia de Cristo. ¡Ánimo! Ustedes son mi especial tesoro. Por eso el mensaje de Apocalipsis nace y es enviado dentro del contexto particular en que el escritor lo está haciendo. De allí nace un principio de interpretación profética muy importante. Siempre el profeta va a recibir un mensaje que parte desde la misma situación que está viviendo él y que se extiende hasta el fin de los tiempos. De modo que Juan recibe un mensaje que es apropiado para el mismo momento que él está viviendo, es apropiado para la circunstancia que está viviendo la iglesia en ese mismo instante, pero desde allí parte para abarcar un periodo de tiempo mucho más abarcante que llega hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación del misterio del Evangelio, hasta la misma instalación de la eternidad y de la paz eterna en este planeta. Ese es el contexto en el que nace el mensaje de Apocalipsis. De modo que, sin duda alguna, el destinatario, la protagonista, el objeto del mensaje de Apocalipsis es la iglesia. ¿Qué tiene que decir Apocalipsis con relación a esa iglesia? ¿Qué características tiene esa iglesia? ¿Qué experiencia iba a vivir la iglesia? Jesús le va a decir a Juan que lo que están viviendo ahora no va a ser solamente por un tiempo. La persecución contra la iglesia se iba a prolongar en la historia. No le tocaba a la iglesia del tiempo de Juan solo sufrir, le correspondería sufrir en tiempos sucesivos en la historia, tal como se le reveló a Daniel. ¿Recuerdan? Cuando se le dijo a Daniel el tiempo en que iba a estar sometida el pueblo de Israel y todo lo demás, que eso le causó gran tristeza a Daniel. Lo mismo se le dice a Juan. El tiempo de persecución para la iglesia se iba a prolongar mucho tiempo más, y es lo que hemos visto durante todo el tiempo de la historia cristiana, y todavía queda persecución, todavía queda sufrimiento para esta iglesia. Eso es lo que dice Apocalipsis y lo vamos a ver durante toda esta semana, pero todavía tenemos que sufrir un poco más antes de que venga la liberación final. Pero fíjense lo que Jesús habló acerca de su iglesia. En Mateo capítulo 16, vamos a ir juntos a ver este pasaje. Mateo capítulo 16. En el versículo 16 del mismo capítulo. Esto es lo que se conoce en la historia de los evangelios como la confesión de Cesarea de Filipo. Cuando justamente en ese lugar cercano a Jerusalén, el Señor le preguntó en el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta. Y él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o del sepulcro, o del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense ustedes, hermanos, la declaración que Jesús hace en el verso 18. Es el primer lugar en el Nuevo Testamento donde aparece el término iglesia. Es el primer lugar donde aparece. Y aparece con un adjetivo posesivo precioso: mi iglesia. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Entonces Jesucristo dice: esta es mi iglesia, queriendo decir con eso que Él no solamente es el propietario, es el fundador, es el corazón, es la razón de ser, es el salvador de esta iglesia suya.
Pero no solamente dice eso, es mi iglesia, al referirse a la roca, obviamente se está refiriendo a la roca firme de los siglos. De ninguna manera se refiere a Pedro, ¿verdad? Que aunque Pedro, su nombre también significa piedra, pero más bien un canto rodado, una piedra de menor tamaño. Cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro bajo ninguna circunstancia, sino se está refiriendo a él mismo como la piedra fundamental del ángulo que el propio apóstol Pedro después va a reconocer a Jesús como la piedra fundamental. Jesús dice, yo fundaré mi iglesia sobre esta roca, y además hizo una profecía con relación a la iglesia. ¿Cuál fue la profecía? Las puertas del infierno, las puertas del sepulcro, la muerte no vencerá a esta iglesia. Esa es la profecía que Jesús hizo. O sea que desde su misma fundación, Jesucristo anunció que la iglesia saldría victoriosa sobre la muerte. No solamente sobre la muerte, porque la muerte es el síntoma más latente, más sentido del pecado. Y el pecado representa no solamente los actos mismos pecaminosos, pero representa todas las fuerzas del mal. ¿Recuerdan ustedes quién dijo Jesús en Hebreos que tenía el imperio de la muerte antes de Cristo? La tenía el diablo. Entonces, lo que Jesús está prediciendo aquí no es otra cosa que la victoria de la iglesia sobre las fuerzas del mal, representadas por el sepulcro y la muerte. Cristo profetizó que la iglesia suya, su iglesia, sería victoriosa hasta el final. Y damos gloria a Dios por eso. La iglesia puede pasar por momentos difíciles, puede pasar por momentos alarmantes, desafíos impresionantes. Sin embargo, está declarado que la iglesia de Cristo vencerá sobre las fuerzas del mal. Y esto no se trata de una promesa. No es una promesa. ¿Por qué no es una promesa? ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y una profecía? ¿Cómo? Toda promesa es condicional. Absolutamente toda. Toda promesa es condicional. ¿Eso qué quiere decir? Que el cumplimiento de la misma dependerá del cumplimiento con las condiciones. ¿Verdad? Entonces, si yo cumplo las condiciones, la promesa se va a cumplir también. La profecía no. La profecía es un plan, un propósito determinado del cielo y nada ni nadie lo va a cambiar. Es cierto que en el Antiguo Testamento hay ciertas, digamos, profecías condicionales, para distinguirlo de las profecías apocalípticas. Pero esas profecías condicionales se parecen más a una promesa que a una determinación de Dios de algo que va a hacer. Y aquí Jesucristo no pone condiciones. La iglesia de Cristo triunfará sobre el mal. ¿Cuál es, digamos, la única situación que podría ser condicional o circunstancial? Mi participación en esa iglesia. La forma como yo me involucro con la iglesia para yo ser participante de esa victoria. Es decir, la iglesia va a triunfar. Si yo quiero triunfar, tengo que ser parte de esa iglesia. ¿De acuerdo? Porque es un equipo, hablando en términos deportivos, un equipo que ya se profetizó quién va a ganar. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Normalmente cuando hay un juego limpio, nadie sabe quién va a ganar. Hay otros en que sí se sabe quién va a ganar, porque se compró el árbitro, se compró la gente, en fin, ya mucha gente sabe quién va a ganar, pero normalmente no se sabe quién va a ganar. Pero este juego, por llamarlo, utilizando esa ilustración, ya el cielo y la escritura dicen quién va a ganar.
sería demasiado tonto de parte nuestra colocarnos a jugar en otro equipo. Si este equipo ya el dueño dijo, este es el que va a ganar. Este es el que va a ganar. ¿Y cómo sabes tú? Yo soy el dueño del juego. Yo soy el árbitro. Yo soy el que pago a los jugadores. Yo soy el dueño del estadio. Y yo digo que este equipo va a ganar. ¿Por qué equipo apostaría usted? Por ninguno, bueno, nosotros no apostamos, ¿verdad? Pero usando una ilustración. Claro, el ganador, lo dijiste bien. Pero si nosotros apostáramos, ¿apostaríamos a cuál? Al equipo del dueño, que el dueño ya dijo, mira, este es el que va a ganar. De modo que la iglesia está destinada por Dios para vencer. Está destinada por Dios para ganar. Está destinada por Dios para ser victoriosa sobre todas las fuerzas del mal, con todo lo espantosas que sean ellas, con todo lo horripilante que son, vienen las descripciones que se hacen de esas fuerzas malignas, especialmente en los capítulos 12, 13, 14, se hace la descripción de unos poderes tan terribles bajo la forma de monstruos que parecen osos, pero tienen cabezas de león y boca como dragón, en fin, unos monstruos espantosísimos para impactar la mente de Juan con lo horribles que son estos poderes malignos que se conjugan sobre la tierra para acabar con su iglesia. Con todo lo espantosos que sean, la iglesia de Cristo siempre resultará vencedora. ¿Por qué? Porque ya el dueño lo dijo. Esta es la que va a ganar. Y yo no sería tan tonto para ponerme a jugar con otro equipo. Yo quiero jugar en el equipo ganador. Yo quiero estar del lado de la iglesia de Jesús. Pero esa iglesia de Cristo, Efesios capítulo 2, tiene sus cualidades. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Es una descripción hermosísima que hace el apóstol Pablo acerca de las cualidades de esa iglesia. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, pero son ahora ustedes conciudadanos de los santos, miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Ese término conciudadanos, guárdenlo en su memoria porque va a aparecer esta semana, en algún momento. Edificados, dice el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. No solo lo dice Pedro, ahora Pablo afirma que la roca sobre la que está fundada la iglesia es Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El verso 20 establece claramente cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo. El fundamento principal, la piedra, es Jesucristo. ¿Qué significa decir que la iglesia es de Cristo? ¿Qué significa decir que el fundamento de la iglesia es Cristo? ¿Cómo se traduce eso? Significa que la iglesia está fundada sobre la ideología y la filosofía de Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Han leído ese versículo? Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es una blasfemia. Lo que Pablo está diciendo es, nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Tenemos su pensamiento con nosotros. Por eso el apóstol Pablo también decía en Filipenses 2, el capítulo 2, verso 5, haya en ustedes la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Lamento la traducción de la Reina Valera 60. Disculpen que le golpee tanto esa versión, porque muchos estamos encariñados con ella. Nos levantamos con ella y los versos de memoria que yo conservo en mi mente son de esa versión de la Reina Valera 60, pero no es la mejor traducción.
pero nos arreglamos con ella, no hay problema. En Filipenses 2:5, la mejor traducción es la manera de pensar. Yo sé que en su versión Reina Valera 60 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No está del todo mal, pero no llega a lo que el apóstol realmente está diciendo. La palabra griega allí tiene que ver no con sentimientos, tiene que ver con pensamiento, con ideas, con conceptos. La iglesia de Cristo ha de tener los conceptos de Cristo, las ideas de Cristo, el pensamiento de Cristo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está el pensamiento de Cristo? ¿Dónde están las ideas de Cristo? Oh, sí, en el corazón debe estar. Tú tienes toda la razón. Pero para conocer el texto de ese pensamiento, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí está en la palabra de Dios. El pensamiento, en la Biblia exactamente, el pensamiento de Dios escrito, redactado. Y en forma particular en la profecía de Apocalipsis. Porque Apocalipsis se llama el testimonio de Jesucristo. Ese es el otro nombre que tiene Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es su palabra, es su mensaje, es su visión de la vida, es su concepto de la vida. Eso es el testimonio de Cristo. Entonces la iglesia que se aprecia ser iglesia cristiana debe tener el pensamiento de Cristo en su accionar, en su doctrina, en su manera de vivir la vida, debe tener el pensamiento de Cristo. Ahora, otra característica que menciona Efesios es que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, pero también de los profetas. Cuando se refiere a los apóstoles, se está refiriendo en gran medida a la enseñanza de aquellos que estuvieron cerca de Cristo, que recibieron su mensaje directamente. Ustedes recuerdan la alimentación de los 5,000. Cuando el muchacho trajo el pan y los peces, ¿a quién llamó Jesús para alimentar a esa gran multitud? A los 12. Vengan acá. Jesús tomó el pan y los peces y se los daba a ellos. ¿Y ellos qué hacían? Lo daban a otros. ¿Saben que eso es un símbolo hermoso de lo que los apóstoles hicieron? Ellos tomaron de Cristo y lo dieron al mundo. Los apóstoles no entendían lo que Jesús estaba haciendo. ¿Jesús podía alimentarlos de otra manera, sí o no? Pues claro, pudo haber llamado a cualquier otro grupo, pudo él mismo haberlos repartido, pudo haber llamado a los jóvenes. No, llamó a los 12. Ustedes reciben de mí y se lo dan al mundo. Por eso los apóstoles son la fuente, después de Cristo, son la fuente de doctrina y enseñanza para esta iglesia. Los apóstoles elaboraron la teología de Cristo. No solamente tenemos el Evangelio, que es donde está la palabra originaria de Jesús, sus milagros, sus dichos, sus discursos, pero luego tenemos a los apóstoles que elaboran una teología más profunda, especialmente el apóstol Pablo, para enseñarle a la iglesia cómo se debe conducir. Por eso la primera iglesia, la iglesia apostólica, como se llama, porque allí estaban los apóstoles vivos, eso era justamente lo que hacían. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 2. Vamos a ir rápidamente a ese lugar. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 42. El versículo 41 primero dice: así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina o enseñanza, también se puede traducir enseñanza. ¿De quién dice? De los apóstoles. Entonces es importante, el fundamento de la iglesia de Cristo de todos los tiempos ha de estar fundada sobre el pensamiento de Cristo mismo, sobre su enseñanza, el estudio de su persona y su carácter, pero también en la enseñanza apostólica. Eso quiere decir en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, pero además, dice el apóstol Pablo, en la enseñanza de los apóstoles y también ¿de quién?
de los profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento. La iglesia de Cristo ha de tener esa condición. Pero volviendo al libro de Apocalipsis, tengo un problema. Mi problema es el tiempo. Mi problema es el tiempo. Y yo me imaginaba que eso iba a pasar. Era ambicionar demasiado. Pero voy a ver hasta dónde puedo avanzar un poquito más sin que ustedes tengan que irse muy tarde. Cuando Juan dirige su mensaje a las 7 iglesias, esas iglesias están descritas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Qué son esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué son esas 7 iglesias? En primer lugar, esas 7 iglesias son iglesias reales, físicas, que existieron en el tiempo de Juan. Por eso dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y por cierto, si uno hace un recorrido, un circuito por todas esas iglesias, o por donde estuvieron, se da cuenta que es un circuito que cierra perfectamente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es un circuito que se puede hacer en un solo viaje. Esas iglesias eran iglesias reales que existieron para entonces. Y hay 2 posiciones con relación a este contenido del mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis. Primero, las 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 y 3 son parte integral de la misma visión de Apocalipsis 1. Es decir, la primera visión de Juan comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 3. Es la misma visión. ¿Cuál es la visión? La visión de Cristo presente en medio de su iglesia. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso el sábado por la mañana. Cristo presente en medio de su iglesia, paseándose entre los 7 candeleros. Jesús va a explicar claramente allí en el capítulo 1, el versículo 20. Dice capítulo 1, 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Resulta conveniente el símbolo de la luz como símbolo de la iglesia. Ya Jesús había dicho, ustedes son la luz del mundo. Entonces, un candelero que alumbra, que emite su luz, es una imagen preciosa y muy conveniente de lo que la iglesia también debe ser. Y cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia, por supuesto, en cada etapa de la historia, pues nosotros emanamos esa luz a los demás, la luz que recibimos de Cristo. Así que es un muy conveniente símbolo. Ahora, ¿qué significan los 7? ¿Qué significan las 7 iglesias? Hay 2 posiciones y eso es lo que les quiero explicar antes de que nos vayamos. Hay una postura que dice, esas 7 iglesias son 7 etapas en la historia de la iglesia hasta el fin. ¿Cuántos han escuchado esta explicación? La mayoría. 7 etapas de la iglesia. Hasta la última iglesia que es la Odisea. Sin embargo, hay otra posición más contemporánea que dice que esa interpretación no se ajusta al contenido del texto, al menos por algunas razones. La primera, no hay una evidencia en los mensajes a las iglesias de una secuencia progresiva como aparece por ejemplo en las trompetas o en los sellos, como que una cosa va sucediendo a la otra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos los sellos y las trompetas. En el mensaje a las iglesias no hay ese movimiento, no hay esa progresión, después vino esto y después viene el otro y después salió el otro, como sucede con los sellos y las trompetas. E incluso las mismas plagas que se mencionan en el capítulo 16, hay una secuencia.
En cambio, en los mensajes de las iglesias no hay esa secuencia. Entonces, algunos intérpretes más contemporáneos dicen que no hay una razón entonces para pensar que definidamente esas 7 iglesias son 7 periodos a través de la historia. Esa es la razón básica, fundamental. Por otro lado, cada mensaje de cada una de las iglesias dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando hace una apelación a todo el que tenga capacidad de oír, parece que la intención de quien escribió esas cartas, el propio Jesús, era que sirviera como una lección para esa iglesia particular, pero por extensión fuera una lección para la vida espiritual de todo el que leyera esa carta. ¿Sí me hago entender? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. ¿Por qué? Porque usted puede recibir una lección espiritual del mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿o no? Usted puede recibir una lección espiritual del mensaje que se le envía a Esmirna, ¿o no? A cualquiera de esas iglesias. Todos esos mensajes son aplicables al cristiano y a la iglesia en todos los tiempos. En todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido cristianos laodicenses. En todos los tiempos ha habido cristianos victoriosos como los de Esmirna. En todos los tiempos ha habido cristianos transigentes como los de Pérgamo. En todos los tiempos ha habido cristianos falsos como las sinagogas de Satanás que se mencionan en las cartas. En todos los tiempos. De modo que este mensaje a las 7 iglesias, más que una profecía de una progresión en la historia, es un mensaje oportuno para una iglesia particular que vivió en tiempos de Juan, pero cuyo mensaje y cuya lección se aplica a la experiencia cristiana en cualquier etapa de su historia. En cualquier etapa de su historia. Y nosotros podemos aprender lecciones preciosísimas de cada una de estas cartas. Mañana vamos a hacer una mirada rápida, lo más que podamos, por estas 7 iglesias. Porque aunque yo pensaba obviarlas para hablar en una forma más general del bosque que hay en Apocalipsis con relación a la iglesia, pienso que sería bueno detenernos al menos un momentito en esos mensajes a las 7 iglesias. ¿Qué piensan? Yo pienso que va a ser útil que lo hagamos, aunque tengamos que correr un poquito más el tiempo. Otra cosa que les voy a decir, voy a tratar de comprometerme con ustedes de no estar acá más allá de 1/4 para las 8. Pero yo quiero que me entiendan que un mensaje de profecía necesita más tiempo que predicar otra cosa. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hay ciertas cosas en las que hay que detenerse, entonces ir tan rápido no sería provechoso para todos, porque entonces iríamos, bueno, sí, hablamos de Apocalipsis, no entendí mucho, pero hablamos de Apocalipsis, no es la idea, sino que nos detengamos un poquito más de tiempo. Y si en esta semana no terminamos, algún día en el futuro, ustedes me invitan y yo termino Apocalipsis aquí, porque si la semana nos alcanza, pero por lo menos lo que hagamos, espero que sea provechoso para todos nosotros. Pero nos llevamos un mensaje en el corazón muy precioso. La iglesia está destinada para vencer. Nada ni nadie la podrá derrotar. ¿Por qué? Porque el dueño del juego ya dijo, esta es la que va a ganar. Y en ella estamos tú y yo. Es decir, mis queridos, tú y yo estamos destinados para ganar. Todos aquí somos ganadores, somos vencedores en Cristo Jesús.